En esta lección, analizaremos 3 problemas de trabajo introductorios. Para una revisión rápida, consulta las notas que aparecen a continuación. Si una fuerza variable f de x mueve un objeto en una dirección positiva a lo largo del eje x desde el punto A al punto B, el trabajo realizado en el objeto es igual a la integral de A a B, una f de xx. Sin embargo, si f de x es constante, el trabajo es igual a la fuerza multiplicada por la distancia. Para el número 1, supongamos que levantas una piedra que tiene una masa de 5.7 kilogramos del suelo y colocarlos en un estante de 3 metros de altura. ¿Cuánto trabajo has realizado? Hay que tener cuidado aquí. Los 5,7 kilogramos son masa, no fuerza. Tenemos que empezar por determinar la fuerza. Recuerde que la fuerza F es igual a la masa m multiplicada por la aceleración debida a la gravedad. Lo que significa que en este caso la fuerza es igual a la masa de 5,7 veces la aceleración debida a la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, lo que da una fuerza de 55,86. Ahora podemos calcular el trabajo. Y como esta fuerza no cambia, tenemos una fuerza constante, lo que significa que se puede determinar el trabajo pero terminar el producto de la fuerza y la distancia. La obra W es igual a una fuerza de 55,86 veces la distancia de 3 metros, lo que equivale a 167,58 julios. 58 joules. Echando un vistazo a las notas por un momento y al sistema métrico, las unidades de trabajo, nuestros julios son medidores de Newton, en unidades de clientes estadounidenses, unidades de trabajo y libras en pies. Para el número 2, supongamos que levanta del suelo una computadora portátil que pesa 5.6 libras, y la coloca en un estante de 2 pies de altura. ¿Cuánto trabajo has realizado? En este caso, las 5.6 libras son la fuerza, y nosotros también. Tenga la distancia, que es de 2 pies. Y como tenemos una fuerza constante, sabemos que el trabajo W es igual a la fuerza de 5.6 libras multiplicada por la distancia de 2 pies. Lo que equivale a 11,2 libras de pie. Y luego, finalmente, para el número 3, la fuerza de una partícula se describe con 5 veces en cubos menos 2 libras en un punto x pies a lo largo del eje x. Halla el trabajo realizado al mover el partícula desde el origen hasta x es igual a 4. Observe que tenemos una fuerza variable de 5x en cubos menos 2, lo que significa que el trabajo W es igual al integral para x es igual a 0 en el origen de x es igual a 4, que en un caso de límites de integración o de 0 a 4, de la función de fuerza en la que es 5. X en cubos menos 2 de x. A continuación determinamos el antiderivativo. Integrando 5x en cubos menos 2, tenemos 5 veces x a cuarto dividido por 4, o 5, cuarto, x a cuarto, menos 2x. Ahora determinamos la gran F de 4 menos la gran F de 0, lo que da nosotros 5, cuarto multiplicado por la cuarta potencia de 4 menos 2 por 4, y luego menos cuando x es 0, observa que ambos vuelven a 0, simplificando 5. Cuarta vez, el cuarto es igual a 320 menos 2 veces 4, que es 8. El trabajo equivale a 312 libras de pie. Espero que lo hayas encontrado. Esto es útil.